El día de hoy vamos a hablar de las fases y posibles tratamientos de la enfermedad COVID-19. En el anterior video repasamos cómo hacer el diagnóstico, pero es muy importante tener en cuenta los siguientes virus para hacer un diagnóstico diferencial: adenovirus, rinovirus, influenza, parainfluenza y virus sincitial respiratorio. Vamos a comenzar con la virología del virus. El coronavirus, el COVID-19, pertenece a la familia Coronaviridae, de la subfamilia Orthocoronaviridae, de los cuales existen 4 géneros: alfa, beta, delta y gamma. El COVID-19 pertenece al género Beta Coronaviridae, el cual tiene una envoltura de glucoproteínas en el cual presentan las siguientes proteínas. En esta esquematización tenemos, por ejemplo, la proteína Spike, que le da la característica de corona a este virus, la proteína de membrana, la proteína de envoltura, la proteína del núcleo cápside. Inmerso en todo esto tenemos al genoma, que es un ARN monocateriano, cubierto todo esto por una membrana lipídica. Esa partícula de coronavirus tiene un tamaño de 120 a 160 nanómetros. Vamos a repasar la fisiopatología de este coronavirus. Las principales vías de infección de esta enfermedad va a ser por la vía respiratoria, por la cual ingresa, y la proteína Spike va a actuar directamente a la altura de unos receptores que tenemos en las diferentes células de toda la vía respiratoria. También en otros órganos, por ejemplo, en el miocardio, en el túbulo contorneado proximal, en los podocitos, en los adipocitos. Estamos hablando de esta proteína receptora de membrana, como es el ECA2. Entonces va a interactuar directamente con el ECA2 y va a hacer que abra a esta célula para ingresar por endocitosis. Por endocitosis va a ingresar el coronavirus y va a interiorizar a la enzima convertidora de angiotensina 2. Dentro de la célula, la membrana lipídica se va a romper y va a liberar al ARN, el cual va a viajar a nuestros ribosomas. Como sabemos, los ribosomas son los encargados de sintetizar proteínas. Estos ribosomas van a sintetizar a una serie de proteínas, en el cual uno de los más importantes va a ser el ARN dependiente de ARN polimerasa. Este se va a encargar de sintetizar al ARN y va a ingresar al retículo endoplasmático, en el cual lo va a empaquetar al ARN y a todas estas glucoproteínas que tiene el coronavirus en su membrana, y va a fabricar un virus hijo, el cual va a salir por exocitosis de las células hospedera. Este coronavirus, en su patogenia, va a causar una lesión a nivel alveolar, a nivel de los neumocitos. Se podría decir que son las células dianas de este coronavirus. Al causar una lesión alveolar, este coronavirus va a tener tendencia a formar un exudado y así como un edema a nivel alveolar y pulmonar. En la clasificación podemos describir que Jason Siddiqui propuso 3 fases en esta enfermedad. Una, que es la replicación viral, en el cual el 80% de los pacientes se van a encontrar. En esta fase de replicación viral, la sintomatología va a ser leve,
como por ejemplo fiebre, cefalea, tos seca, odinofagia, podemos tener disfagia, síntomas gastrointestinales, náuseas, diarreas, lo que les mencionaba en el anterior video. La saturación de oxígeno en estos pacientes van a ser sobre los parámetros normales. Acá les pusimos la saturación de oxígeno que propuso la Sociedad de Neumología a nivel Bolivia. Sabemos que la saturación de oxígeno normal al nivel del mar es del 95% para arriba. Lo que se propuso fue a la altura del oriente boliviano un 93% para arriba, a la altura del valle un 88% para arriba y a la altura del occidente un 86% para arriba. En los laboratorios de esta fase podemos encontrar una linfopenia o una neutropenia, pero es muy importante hacer el recuento absoluto de estas dos células, no así guiarnos por el porcentaje. Podemos ver alterados el lactato deshidrogenasa y el dímero D, pero no tan elevados. En la fase pulmonar, en la fase 2, los subdividieron en un estadio A y un estadio B, en el cual el 15% de los pacientes se van a encontrar. En el estadio A, por así decirlo, leve, vamos a tener síntomas respiratorios. A toda la sintomatología que ya mencioné anteriormente y en el anterior video, se va a adicionar uno muy significativo, como ser la disnea, la falta de aire, la sensación de falta de aire. La frecuencia respiratoria también se va a elevar. Va a estar en parámetros superior a 20 y menor a 30 respiraciones por minuto. Y la saturación de oxígeno va a cambiar, va a ir disminuyendo. A la altura del mar, en un 91% para arriba, a la altura del oriente, en un 89% para arriba, a la altura del valle, en un 84% para arriba, a la altura del occidente, en un 82% para arriba. Entonces podemos decir que este paciente tiene neumonía. Probablemente no, pero usamos una escala muy importante para esta, que es la escala del CURB 65. Como sabemos, esta escala del CURB 65 va a tener 5 parámetros muy importantes, que es si el paciente está confuso, alteraciones de la urea, de la respiración, de la presión y si el paciente es mayor de 65 años. Como sabemos, el CURB 65 es una escala de clasificación de severidad de la neumonía. En este estadio A, probablemente tengamos un CURB 65-1. En el estadio B, se va a caracterizar por signos de dificultad respiratoria, así como el uso de la musculatura accesoria para la respiración. La frecuencia respiratoria también se va a elevar, mayor a 30 respiraciones por minuto. En la escala CURB 65 podemos tener 2 a 4. En la saturación de oxígeno va a ir disminuyendo, ya vamos a tener una hipoxemia. A la altura del nivel del mar vamos a tener un 85% para arriba, a la altura del oriente un 84% para arriba, a la altura del valle un 79% para arriba, a la altura del occidente un 77% para arriba. Esto es indicativo de oxigenoterapia. También podemos
tener alteraciones de la PaFiO2. Como sabemos, la PaFiO2 normal es de 300 milímetros de mercurio para arriba. Entonces se va a ver alterado una disminución de la PaFiO2. Es muy sencillo sacar la PaFiO2. Solo tomamos como referencia la saturación de oxígeno, tomamos de referencia el oxígeno que existe en el ambiente, que es el 21%, y la FiO2, que es la fracción inspiratoria en un segundo de oxígeno. Multiplicamos la saturación por la oxigenación en el ambiente y lo dividimos en un 100% o un 90% respectivamente si es la FiO2. Y tenemos la PaFiO2. Esto es indicativo de oxigenoterapia, como les dije. También en los laboratorios se pueden ver alterados las transaminasas. Y eso sería en la fase 2, que es conocida como la fase pulmonar. En la fase 3, también conocida como fase de hiperinflamatoria, van a llegar aproximadamente el 5% de los pacientes. Este se va a caracterizar ya por la presencia de un síndrome de diestrés respiratorio en el adulto, por un shock, por una insuficiencia cardíaca, y vamos a tener más criterios de unidad de terapia intensiva. Este paciente ya va a requerir ventilación mecánica, intubación. La saturación de oxígeno también va a cambiar, así como repetíamos, a la altura del nivel del mar podemos tener una saturación de oxígeno de 85%, a la altura del oriente un 83%, a la altura del valle un 78%, a la altura del altiplano un 76%, y una escala CURB 65-5, que es criterio de intubación, criterio de neumonía severa. Una FiO2, una PaFiO2 menor a 200 milímetros de mercurio. Así también se van a alterar los laboratorios, principalmente los marcadores de inflamación, como el lactato deshidrogenasa se va a elevar 2 veces superior a su valor normal. También se va a elevar las interleuquinas, la interleuquina 6, el dímero D en el doble de su valor normal, la proteína C reactiva, la fecitina se va a ver alterada, el fibrinógeno y la troponina. Están saliendo estudios que demuestran que la troponina podría ser un factor muy importante para determinar la mortalidad en estos pacientes. Entonces esos laboratorios se van a ver alterados. Antes de hablar de los tratamientos, los vamos a clasificar en dos, tanto preventivos y como farmacológicos. En los tratamientos preventivos principalmente vamos a tener una dieta rica en minerales, en vitaminas, así también como en proteínas, que es muy importante las proteínas para secretar los anticuerpos. No recordemos que los anticuerpos solo son proteínas especializadas. El ejercicio también para elevar el sistema inmunológico, así también como algunas vitaminas. Durante siglos se ha usado la vitamina C para contrarrestar las enfermedades respiratorias. Entonces, usando este principio, se lo está recomendando. La vitamina D, también mucho se lo está recomendando en nuestro medio, así como el ministerio, que es muy importante. Se le ha visto que es muy importante porque estimula a la inmunidad, tanto como innata y adquirida. Se ha estudiado que a la altura de la inmunidad innata va a estimular a la sintetización de las beta defensinas.
se ha visto que tiene un efecto de disrupción a la altura de la membrana de algunos virus, así como el virus de la influenza. Y también estimula a la sintetización de linfocitos tanto T como B. A la altura de la inmunidad adquirida, se ha visto que estimula a la sintetización de interleuquina 37, que esto es muy importante por ser un factor antiinflamatorio. Así también se vio la estimulación, o mejor dicho, la inhibición del complejo de histocompatibilidad tipo 2, que este se va a encargar de que el sistema inmune no se active en exceso. En cuanto al zinc, que se lo está recomendando mucho, viendo que el déficit de zinc se asocia al riesgo de enfermedades diarreicas y tanto respiratorias. Entonces, tomando estos principios, se los está recomendando tanto como para prevención como para el tratamiento. Así también como la echinacea, que durante mucho tiempo se le ha usado para las infecciones respiratorias. Principalmente la infección por este virus va a depender de dos factores muy importantes, como ser el sistema inmunológico y la carga viral obtenida para desarrollar esta enfermedad. Los odontólogos están recomendando mucho los enjuagues orales, principalmente con aquellos enjuagues que tengan clorexidina, porque sabemos que este virus se va a encontrar en, la saliva y es muy importante tratar de bajar la carga viral. Así también se recomiendan como los lavados nasales con una solución salina. Si no tenemos solución salina disponible, se la puede realizar con un poco de bicarbonato de sodio y sal de mesa. Se recomienda lavados nasales con una jeringa. Bueno, en el tratamiento farmacológico como tal, lo vamos a describir en tres grandes grupos. En color verde vamos a tener al grupo de que tiene evidencia científica convincente para el tratamiento de esa enfermedad. Con un color azul vamos a clasificar a los medicamentos que tienen efecto prometedor contra esta enfermedad. Y con negro, aquellos medicamentos que tienen una controversia en su uso. Vamos a empezar con los antigripales, AINES, antipiréticos. Durante mucho tiempo se lo ha usado a estos como tratamiento inicial de resfríos comunes, de enfermedades infecciosas por virus que causan resfríos, así como gripes. Es muy importante recalcar que se está usando mucho esto, principalmente en la fase inicial, así como los antigripales, que no voy a mencionar marcas específicas ni dosis en ese tratamiento, así como antipiréticos como ser el paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos como ser el ibuprofeno. También se está recomendando mucho y se está usando mucho porque hay evidencia convincente las terapias antitrombóticas, así como la aspirineta, la heparina, la warfarina, la enoxaparina. La aspirineta principalmente se está usando en fases 1 y 2
y la heparina, enoxaparina y warfarina estén en el estadio 3. También se recomienda cuando nos encontremos en la etapa 2B una dosis profiláctica antitrombótica de ya sea de anticoagulantes como la heparina, enoxaparina. Y si el paciente ya se encuentra intubado, una terapia de anticoagulación plenamente. No se recomienda el uso de estos en otras etapas por sus efectos secundarios muy graves como la hepatotoxicidad, hemorragias, porque estos medicamentos son de uso netamente intrahospitalario, porque se los debe monitorizar el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activada, sí, para evitar algunos efectos no deseados. Vamos a continuar con los antitusígenos y expectorantes. Estos se los están usando cuando la tos no deje al paciente descansar o cuando la tos es muy persistente y dificulta la respiración al paciente. Tenemos diferentes vías de la tos, tanto aferente, eferente y como central. Los principales antitusígenos usados son la codeína y el dextrometorfano, que estos actúan en el centro de la tos que se encuentra en el bulbo raquídeo. Pero hay algunos medicamentos con acción más baja, se podría decir, como la benzocaína y la lidocaína, que actúa a la altura de la vía aferente de la tos. El bromuro de hipatropio, que por ejemplo actúa a la vía eferente de la tos. Los expectorantes, así como el ambroxol, se están usando mucho en los pacientes que ya tengan una tos productiva, que puede estar asociado a una infección bacteriana oportunista, clásica de una neumonía. En cuanto a los esteroides, tienen una disminución de la mortalidad principalmente en los pacientes intubados. En un 35% disminuye la mortalidad. Estos medicamentos muy antiguos, muy usados, como ser la dexametasona. La dexametasona principalmente se lo está recomendando en el estadio 2B, en el estadio 3, porque tiene unos efectos muy importantes de la inmunosupresión. Sabemos que en el estadio 3 se caracteriza por una hiperinflamación. Los esteroides ayudan a la disminución de interleucinas y de la señalización de las citoquinas. Es muy importante no usar esos esteroides en los estadios 1 y así como 2A. Los nebulizantes y la oxigenoterapia. Esto se lo está usando mucho. Los nebulizantes principalmente se los está usando en el estadio 2A, donde los síntomas empiezan con síntomas respiratorios. Y la oxigenoterapia, como les decía, ya desde el estadio 2B. Los antibióticos. Hay una controversia en este tema, ya que la enfermedad está dada por una infección viral. Pero se ha visto que se asocian en estadios más avanzados a una infección oportunista de bacterias, por lo cual los antibióticos sí se los está usando principalmente en los estadios que ya tengan neumonía.
como en el estadio 2B y en el estadio 3. Así también se está recomendando el uso de un antibiótico profiláctico al inicio del estadio 2A como tal. Antibióticos profilácticos de lenta absorción, mejor si es vía intramuscular, contra gram positivos principalmente, como la amoxicilina, la amoxicilina con ácido clavulánico, con sulbactam, las cefalosporinas de tercera generación con la ceftriaxona, cefalexina, y también se está usando los antibióticos por vía oral, como por ejemplo la cefalexina, cefaclor, la cefixima, los macrólidos como ser la citromicina, la claritromicina, las quinolonas como la levofloxacina, ciprofloxacina. En cuanto a los diuréticos, sabemos que los diuréticos se encargan de la reabsorción de agua para excretarlo a nivel renal. Como decíamos en la fisiopatología y en la patología de la infección por SARS coronavirus, va a dañar a los alveolos causando un exudado o un edema de pulmón. Esto principalmente en los estadios 2B, en el cual se está usando los diuréticos como por ejemplo la furosemida, que sabemos que es un diurético de elección intrahospitalaria, que actúa a la altura del asa de Henle, pero como sabemos que es un diurético no ahorrador de iones, principalmente del potasio. Entonces es muy importante, si se usa la furosemida, evaluar el balance hidroelectrolítico. Y si se usa de modo ambulatorio los diuréticos, tenemos otros que son menos invasivos, como por ejemplo la hidroclorotiazida, que actúa a la altura del túbulo contorneado distal, la espironolactona, que actúa a la altura del túbulo colector. En cuanto al plasma convaleciente o al plasma hiperinmune, se está usando mucho y vemos en todos nuestros medios que se está buscando mucho esto, pero es muy importante saber cuándo usarlo y cómo usarlo. Para obtener el plasma se usa una terapia de anticoagulantes en esta sangre y se lo lleva a una centrifugadora en el cual lo va a centrifugar, valga la redundancia, obteniendo así en la parte inferior a los eritrocitos, acá en este rojo, eritrocitos, en blanco tenemos a los leucocitos y superior a eso en un color amarillento, no lo pinté color amarillento porque no tengo ese color, tenemos al plasma convaleciente. Vamos a describir los tres principales componentes, que es la albúmina, el fibrinógeno y los anticuerpos que más nos importan. Entonces se ha hablado mucho de este plasma convaleciente, cuándo usarlo. Al principio se ha descrito que es recomendable usarlo en la fase 3, pero como sabemos en el anterior video, ya les había dicho que a partir del séptimo día ya se empieza a sintetizar los anticuerpos propios, como por ejemplo la IgM, a partir del 14 la IgG, que estos van a ayudarnos con la enfermedad. Entonces, poner más anticuerpos en una persona que ya tiene anticuerpos es un poco contradictorio para muchos. Se cree que lo más recomendable es usarlos en el estadio 1. Se cree que es un puente para evitar pasar
al estadio 2 o a la fase 2. Y si estamos en la fase 2, para no pasar a la fase 3. Es muy importante también saber cómo usarlo, ya que, como hemos dicho, los principales tres componentes de este plasma se han descrito a pacientes que han estado en fase 3 y se les ha administrado plasma convaleciente y no se han podido recuperar. Aquellos pacientes que no se les recomendaba el plasma hiperinmune, pero la familia insistía en su uso. Bajo un consentimiento informado, se le administró el plasma convaleciente a algunos pacientes en fase 3. Pero recordemos que en la fase 3 se ve alterado el fibrinógeno y el fibrinógeno se encuentra en el plasma convaleciente, el cual administrarle más fibrinógeno a un paciente en estadio 3 contribuye a causar lo que conocemos como tromboembolismo pulmonar, así también como coagulación intravascular diseminada. Porque sabemos que el fibrinógeno se convierte en fibrina y es el principal responsable de los trombos sanguíneos, estando el paciente en terapia de anticoagulación. Bueno, como sabemos, la cianocobalamina o el complejo B se ha usado durante tiempo para tratar las mialgias, así como relajantes musculares. Y la colchicina, la droga de elección para la enfermedad de la artritis gotosa. Pero así también tiene otras propiedades, como disminuir la respuesta inflamatoria, elevar el pH, volverlo más alcalino, evitar que el glucógeno muscular se convierta en ácido láctico, disminuir la producción de ácido láctico. Y así podemos evitar las mialgias que son muy descritas. Es muy importante recalcar que la colchicina no se recomienda con el uso de antibióticos, principalmente con los macrólidos. El tocilizumab se está usando mucho, es una droga muy prometedora porque tiene la finalidad de inhibir la interleucina 6. Es una droga muy antigua que se la ha usado como inmunosupresor. Sabemos que la interleuquina 6, principal responsable de la tormenta de citoquinas, así también como de la hipertermia recurrente, que envía señales al hipotálamo para elevar la temperatura. Así también inhibe la sintetización de factor de necrosis tumoral. Se encuentra contemplado como proinflamatorio, muy descrito en la tormenta de citoquinas. El ECA recombinante también se lo está usando, no sé específicamente en Bolivia, pero se lo está usando y es una terapia muy prometedora en aquellos pacientes que se encuentran en la fase de replicación viral. Usar un señuelo, este virus se adhiera a esta droga, a esta ECA recombinante, y no así como a los receptores de nuestras células. Y evitando ese mecanismo, vamos a evitar que ingrese a la célula y este virus se replique. En los antivirales, quiero hacer un énfasis. Tenemos dos antivirales
convincentes que se están usando para el tratamiento de esta enfermedad. Uno que cuenta con la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos y la FDA, que es el Remdesivir, que actuaría a la altura de la ARN polimerasa que les decía al principio, y así evitando llegar al retículo endoplasmático y evitando la replicación viral. Así también el Avifavir, que tiene el mismo mecanismo de acción, que tiene la aprobación de su país para el uso en sus protocolos. Después tenemos algunos antivirales que se los está usando, aunque no tienen base científica sólida, son muy controvertidos. En nuestro medio sí se lo está usando. La ivermectina tiene estudios in vitro en una caja Petri. Se cultivó unas células experimentales y se les infectó de coronavirus. Y se les vio que en dosis altas de esta droga, en dosis de toxicidad 50 veces superior a la dosis recomendada en una parasitosis para la cual está hecha esta droga, podría inhibir a la replicación actuando a la altura de la desestabilización de las importinas. Esa es la hipótesis que se le está manejando. Pero recalcar que las investigaciones en una caja Petri no se pueden llevar a la fisiología humana, que es muy compleja. Y peor si es en dosis de toxicidad. El lopinavir y el ritonavir también se lo está usando en nuestro medio, aunque son antirretrovirales, y salió unos estudios que demostraron que en aquellos pacientes que estén en estadio 2 y en estadio 3 no tienen ningún efecto en la mortalidad, en la letalidad, pero se los está usando bajo la supervisión médica y en dosis plenas recomendadas. Pero principalmente se recomienda el uso en la fase de replicación viral. La hidroxicloroquina, que ya se la ha descartado hace mucho tiempo, pero hay todavía países y hay todavía autoridades que los están recomendando, aún en contra de su ministerio o de los profesionales sanitarios que no recomiendan o que pueden llevarte a una severidad, a unas alteraciones a la altura del segmento QT que pueden llevar a taquiarritmias. Bueno, eso en cuanto al tema de fases y posibles tratamientos al COVID. Por favor, coméntenos qué tema les gustaría repasar, denle like y compártanlo este video. Si están en el canal de YouTube, por favor suscríbanse. Eso es todo y gracias.